Muy bien. Hay dos direcciones en nuestra vida diaria que tiran con caminos distintos. Es decir, una nos lleva hacia Dios y la otra nos lleva a mirarnos a nosotros mismos. O sea, enfrentamos una situación y estas dos direcciones se enfrentan. Algo te dice en el corazón, pregúntale a Dios si a Dios le agrada. Y otra te dice, pregúntate a ti mismo. Y como que a veces las dos se oponen. Y hay como una discordia aquí. Y es el yo del que quiero hablarles hoy. Quieres obedecer más a Dios, pero por alguna razón terminas haciendo otras cosas. Dices, a partir de mañana me voy a poner juicioso en oración, voy a meterme con Dios. Pero como que el impulso se quedó ahí y al otro día te pusiste a hacer otras cosas y no lo hiciste. Esa lucha que sientes, esa nos pasa a todos. Pero quiero que hoy la conozcamos, le demos nombre, le demos personalidad para poderla manejar. Y es eso que la Biblia llama una naturaleza pecaminosa, que venimos hablando desde el tema. Y para ampliar un poquito, quiero mostrarles este verso de Pablo en Romanos 7:18. Y mira cómo él se expresa de sí mismo. Él dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Miren, Pablo entendió que dentro de él había algo más. Había algo más. Era algo diferente a su yo. Era algo diferente a él. Y él identificaba y decía, esto es algo maldoso. Algo que me aleja de Dios, porque yo sí quiero seguir a Dios. Pero hay algo en mí que me aleja. Y lo llama la carne, la maldad, la naturaleza pecaminosa. Esa tendencia del corazón humano de mirarse siempre a sí mismo y darse a sí mismo como prioridad. Martín Lutero, un reformador, dijo algo que es muy fuerte de escuchar, pero es muy cierto. Él dijo esto, el hombre curvado sobre sí mismo. Esa es la naturaleza pecaminosa. La persona que se curva hacia sí misma, se está mirando constantemente. Se dobla para estar pendiente de sí mismo y vive en una autoobservación. Esa persona tú siempre la vas a escuchar pensando en cómo me ven. Mantiene pensando cómo me siento, qué quiero, qué me hace feliz. Todo eso apunta hacia sí mismo. Pero les voy a decir algo, muchachos. Cuanto más nos miramos, menos nos encontramos. Alguna vez un famoso, muy famoso, dijo algo. Dijo, ¿cómo me gustaría que todo el mundo fuera rico y famoso? Todo el mundo fuera rico y famoso. Para que sepan que ahí no hay nada, que eso es vacío. Vivir mirándonos a nosotros mismos nunca nos va a llenar, muchachos. Y siempre vamos a estar tratando de encontrarnos, pero no nos vamos a encontrar, nos vamos a perder. Esta alma moderna, esta alma de este tiempo, está llena de cosas, pero vive vacía. Tiene en el celular 30,000 aplicaciones, pero ninguna le va a llenar el alma. Tiene un montón de cosas en el televisor para distraerse, pero su corazón está perdido. O sea, realmente esa es la realidad del alma ahorita. Viktor Frankl, un psicólogo que conoció el horror del campo de concentración, y uno de sus libros muy famosos que leí y me gustó mucho era El hombre en busca de sentido. No sé si alguien conoce ese libro. Y el hombre narra las situaciones del campo de concentración. Y estando allá dice esto, dice, el ser humano no se sana buscando placer o poder, sino cuando encuentra sentido más allá de sí mismo. Y siglos antes, el Señor Jesús ya lo había dicho. Y fue nuestra prédica de hace 8 días. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Fue lo que el Señor Jesús dijo. O sea, mira por encima de ti mismo. Deja de mirarte a ti mismo. Ahora, el Señor Jesús no lo dijo como una orden dura, lo dijo como una invitación de misericordia. Como no para destruirte, sino para liberarte de ese encierro de sí mismo. Miren, hay personas que están tan ensimismadas que se pierden en el placer. ¿No los has visto? Son personas que no se pueden comprometer con nada porque el placer se los come vivos.
No pueden ser constantes en algo porque necesitan placer, necesitan descanso, están pensando siempre en cómo me siento y cómo me hace sentir todo. Y el problema es que nunca se van a saciar. Usted puede ir a todos los centros comerciales y nunca te vas a terminar de entretener. Puedes ganar todo el dinero del mundo y vas a querer más. Puedes tener todas las cosas en tu casa que quieras y deseas y aún así vas a sentirte vacío. Porque el corazón del hombre no se sacia. Y por eso el Señor Jesús no dijo como, de ahora en adelante, ustedes se niegan y me hacen caso. No. El Señor dijo miren, sálganse del daño de estar mirándose todo el tiempo a sí mismos. Miren algo por encima de ustedes. Mírenme a mí. Tomen su cruz y síganme. Y en eso, Pablo, precisamente nuestro Pablo lo experimenta. Él lo hace. Tiene un encuentro con el Señor Jesús maravilloso, que cambia su vida para siempre. Y es tan transformado Pablo, es tan transformado en su vida que dice, esto es maravilloso, esto es espectacular. Y lo resume en un versículo que va a ser el que vamos a estudiar hoy. Está en Gálatas capítulo 2, verso 20. Es un versículo muy conocido, pero te invito a que hoy lo leamos despacio y dijimos que Dios nos enseña. ¿Amén? Dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Miren esas palabras de Pablo. Hoy quiero que a este texto le hagamos preguntas y nos las conteste, por supuesto. Y nos va a ayudar a entender un poquito más de qué es eso de la vida después del yo. Y qué es eso que nos invita a Dios a crecer y a mejorar en él. Entonces, para hacerle preguntas, vamos a ver el versículo parte por parte. Hay unas frases que son impresionantes de Pablo y vamos a estudiarlas de a poquitos. ¿Listo? La primera frase que él dice en ese Gálatas 2:20, dice, he sido crucificado ¿con quién? He sido crucificado con Cristo. Entonces hay una pregunta que surge. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de estar crucificado con Cristo? ¿Por qué Pablo habla de eso? Cuando tú lees Gálatas y ves versículos anteriores a este, ves a Pablo muy perplejo ante la situación de la iglesia. Pablo está sorprendido porque ve una iglesia que conoció a Dios, conoció el amor de Dios y de la nada empezaron a dejarse llevar por la religiosidad. Y Pablo empieza, pero ¿cómo así? Ustedes empezaron bien, iban con Dios, pero ¿por qué se meten ahora con la religiosidad? Y resulta que habían llegado a un grupo llamados los judaizantes. Los judaizantes eran personas que enseñaban y decían, sí, Cristo es salvación, pero a Cristo le falta algo, le falta la ley. Entonces, ¿quieres saber cómo ser salvo? ¿Qué decían los judaizantes? La fórmula para ser salvo era Cristo más ley igual salvación. Está bien que creas en Cristo, pero también necesitas seguir a la ley, si no, no vas a ser salvo. A Pablo eso le molestó en sobremanera. La fórmula de Pablo no es Cristo más ley igual salvación, no. La fórmula de Pablo es Cristo más nada igual salvación. No se necesita nada aparte de Cristo para ser salvos. Amén. Entonces, cuando él está discutiendo todo esto y llega este verso y dice esa primera frase, he sido crucificado con Cristo. Muchachos, él no está expresando un eslogan. Él no está diciendo, es que yo soy hincha de Jesús. No. Cuando él dice, he sido crucificado con Cristo, él estaba declarando que su naturaleza pecaminosa, ese yo que pretendía ganarse el cielo con las obras, estaba crucificado junto con Cristo. O sea, él no estaba ahí como chicaneando y diciendo cosas. No, él estaba diciendo, miren, yo ya no vivo. Miren Cristo en mí, yo ya fui crucificado.
Algo que puede ampliar un poco más esta frasecita está en Romanos 6, capítulo 6. Dice así, esto lo dice Pablo: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Básicamente ese versículo es el resumen de esa frase: he sido crucificado con Cristo. Pero bueno, Andrés, mucha de la explicación, pero la pregunta sigue viva. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué se viene a tu mente y a tu corazón cuando yo te digo, tú has sido crucificado con Cristo? ¿A qué te suena? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu corazón cuando yo te digo, tú has sido crucificado con Cristo? Significa la muerte de esta vida que camina independiente de Dios. Eso significa. Esa vida que no toma en cuenta a Dios, sino que toma sus decisiones según lo que va sintiendo. Esa vida es la que está crucificada. Ahora, hay que aclarar, no murió Pablo. Pablo no murió. No murió su identidad. No murió su voluntad. Lo que murió fue ese Pablo que gobernaba su vida. Ese Pablo se murió. Y lo que ahora tiene es que cada decisión, que cada vez lo alejaba más de Dios, eso quedó en la cruz. Pero Pablo siguió existiendo, Pablo siguió vivo. Vamos a irlo desmenuzando un poquito más. Dice Romanos 8:7. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios. ¿Y qué dice al final? Ni es capaz de hacerlo. Este punto es delicado. Hay cristianos de carne. Hay cristianos de carne, muchachos. Hay cristianos con una versión de su fe muy distorsionada de lo que es la verdad de la fe. ¿Por qué? Porque tienen una verdad de Cristo, una cristiandad de carne. Como les acabo de mostrar en ese versículo, la carne no puede buscar a Dios. Entonces, ¿cómo es ese cristiano de carne si la carne no puede buscar a Dios? Muy bien. Hace 8 días les hablé de un pasaje de niéguese a sí mismo, ¿cierto? Y si ustedes miran ese pasaje, es curioso porque todo el mundo mira, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero el que lee ese pasaje hasta ahí, leyó el pasaje incompleto. El pasaje es mucho más amplio. Tiene que ver con algo que pasó antes. Y es un cristiano de carne. ¿Quién es el cristiano de carne? Es Pedro. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro se levanta y dice, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, ¿quién contestaste, Pedro? Y eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre te lo reveló. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y sobre este mensaje edificaré mi iglesia. E inmediatamente después, el Señor Jesús les dice, muchachos, me tengo que ir a Jerusalén, allá me van a matar. Voy para la cruz, porque el Hijo del Hombre debe ser crucificado, morir y al tercer día resucitar. Y llega mi amigo Pedro de carne, con su fe de carne, y le dice, no, Señor, no permitas eso. ¿Quién dijo? No, mi rey, que nada de eso te pase. Así hay cristianos de carne, muchachos. Hay cristianos que les encanta al Dios que hace milagros, el Dios que hace proezas, el Dios que puede restaurar nuestra vida, el Dios que puede aumentarnos el sueldo, el Dios que puede sanarnos, el Dios que puede liberarnos de lo que sea. Pero cuando nos dicen que ese Dios también contiene cruz, contiene una vida en que uno se rinde a la voluntad de Dios, estas personas dicen, uy, Dios no quiera, Dios no lo quiera. Señor, no creo que esa sea tu voluntad. Eso es un cristiano de carne, muchachos. En su carne quiere un Dios muy cómodo para sí mismo. Un Dios que esté muy bien, que encaje con lo que a mí me gusta. Y en el momento en que ese no me encaje, como lo decía hace unos domingos, ese que no me encaje, pues como que me voy a otra iglesia cristiana donde me digan un Dios que sí me encaje otra vez. A ese tipo de personas, a ese Pedro, el Señor Jesús le dijo, después de que dijo, no, Señor, que nada de eso malo te pase. En Mateo 16:23 dice, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás.
quieres hacerme tropezar. Y miren, esto es para el cristiano de carne. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, volvemos a la misma pregunta. Entonces, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué viene a tu mente cuando yo te digo, estás crucificado con Cristo? Parte de ser cristiano es que estás crucificado con Cristo. Te diré qué significa. Significa libertad, muchachos. No significa prisión. Significa libertad. Una libertad que me permite vivir gobernado por Dios. Y Dios nunca te va a gobernar mal. Cuando tú dices, mira, Señor mío, hasta aquí este cristiano de carne. Señor mío, yo reconozco que yo que manejaba mi vida, yo que tomaba decisiones, yo que hacía lo que bien me parecía, ese yo ha sido crucificado en la cruz. Ese trono de mi vida, que solamente puede ocupar una persona, y donde yo estaba ahí sentado, ya mi Señor dejó esa silla vacía. Ya no más. Yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me dirijas. Y muchachos, lejos de significar algo difícil, muchachos, significa libertad. El que ha sido crucificado con Cristo, miren muchachos, ya no vive pendiente de la opinión de los demás. Ya no vive del qué dirán o del cómo me siento. Porque esa persona por fin se liberó de esa autoobservación por todo. ¿Has visto cristianos o amigos de pronto que son así, se autoobservan por todo? Todo el tiempo están pensando cómo me hablan, cómo me miran, si me quieren, si no me quieren, si me saludan, si no me saludan, si tengo, si no tengo, me comparo, ¿será que estoy bien, será que estoy mal? Pero mire que mi primo que tiene mi misma edad gana más que yo, o esa persona tiene más que yo. Esa cárcel tan horrible de estar mirándose a sí mismo, de esa cárcel nos libera Cristo. De esa cárcel donde todo el tiempo estamos mirando si nos vemos bien, si somos atractivos, si estamos enfermos, si vestimos bien o vestimos mal. Esa es una cárcel, muchachos. ¿Cuántas personas, muchachos, influencers de redes sociales se han quitado la vida por la presión social? Y salen en televisión, pero usted se imagina usted cuántos de pronto no saldrán en televisión en lo mismo. Por esa presión absurda de automirarse en todo el tiempo. Cuando tú dejas que tu vida se crucifique con Cristo y te rindes a Él, muchachos, ustedes se libraron de eso. De verdad hay libertad, muchachos. No hay mayor libertad que dejar que Cristo gobierne tu vida. ¿Por qué? Porque cuando la gente me insulta, no me importa, mi valor me lo da Dios. Si la gente planea algo contra mí, bueno, Dios es quien me protege, no me estreso. Pero mira, Andrei, ¿si has visto cómo está la economía del país? ¿Si has visto cómo están las cosas afuera? Sí, claro, no soy tonto, yo también miro el noticiero. Pero mi confianza no está en eso. Yo sé que Dios me proveerá. Muchachos, cuando Pablo dice, he sido crucificado con Cristo, él no lo dice para ofender a nadie. Él dice, iglesia de Gálatas, es que he sido crucificado con Cristo y eso es lo más liberador que ha pasado en mi vida. Ahora, después de que él dice que ha sido crucificado con Cristo, la siguiente frase que él dice es, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuál pregunta me surge de esa frase? Ok, si ya no vivo yo, entonces ¿quién soy? Si yo como cristiano digo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, entonces ¿quién soy? ¿Dejé de ser yo? ¿Dejé de ser Andrei? Esa pregunta es interesante, muchachos. Es muy interesante esa pregunta. No es tonta para nada. Si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, entonces ahora ¿quién soy? Así como he sido crucificado con Cristo, no significa que ahora somos unos robots sin voluntad. Eso no significa. Pues tampoco el ya no vivo yo y vive Cristo en mí significa que ahora soy una persona que ando por encima del bien y del mal y ya no tengo problemas. No, muchachos, nada que ver con eso. Él le decía a los judaizantes,
que seguían pensando que esfuerzo humano más Cristo igual salvación, les decía, muchachos, es que yo morí. Fue la primera parte. Pero después les dice, no solamente yo morí, ahora Cristo vive en mí. Si alguien podía entender a los judaizantes era Pablo. Pablo en sus fuerzas, Pablo en su carne, Pablo en su pasión, era un hombre muy apasionado por la fe. Ustedes escucharán historias de personas que estaban súper mal en sus vidas y estaban tocando fondo, que casi se tiran de un puente, y llegó Dios y los rescató de ese hoyo y ahora andan con Dios. Muy linda esa historia, pero Pablo no era ese. Pablo era del tipo de persona que decía, yo estoy bien, también estoy, que tengo fama de ser una muy buena persona como hebreo de hebreos, formado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era una de las personas más respetadas de esos tiempos a nivel de doctrina. O sea, era una persona que todo lo tenía, no tenía nada que perder. Él no necesitaba un Cristo que lo rescatara. ¿Rescatarme de qué? Si yo soy fiel a Dios, cumplo sus mandamientos, puedo darle cátedra al que sea de lo fiel que soy yo. Pero a ese Pablo se le encuentra el Señor Jesús. Y cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesús, dice, no soy nada, no he hecho nada. Mi vida debe pertenecer al Señor Jesús. O sea, Pablo entendía muy bien a los judaizantes y esa pasión loca que tenían por cumplir la ley. Él los entendía, pero entendiéndolos mira a su iglesia, a su amada iglesia de Gálatas, y les dice, mire, yo fui como ellos. Yo creía también que con esfuerzo humano me ganaba el favor de Dios. Pero muchachos, cuando yo conocí a Cristo, yo morí. Y ahora Él vive conmigo. Ahora, si ya no vivo yo, entonces ¿quién soy ahora? Dice Romanos, capítulo 8, en el verso 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Miren, tanto este versículo como el de Gálatas tienen algo curioso. El de Gálatas dice Cristo en mí, y este dice Cristo en ustedes. Miren, por pura lógica, son dos personas. Cristo y yo, Cristo y ustedes. Es decir, ¿por qué esto es importante? Porque Cristo en nosotros no significa que yo deje de existir, dejé de ser Andrei. Entonces ya no pienso, ya no tengo voluntad, ya dejé de ser yo, soy una veleta que soy como un zombie que ando caminando a lo que Dios me guíe. Ya no tengo voluntad, ya no tengo deseos, ya no tengo aspiraciones, morí. No, muchachos, eso no significa. Quiero explicárselos porque sé que es un poco complejo explicar, pero quiero explicárselos con esta imagen. Es una rama y un árbol. Quiero que imagines por un momento que tú eres la rama y el árbol es Jesús. Teniendo eso en mente, miren, la rama sigue siendo rama y el árbol sigue siendo árbol. No han cambiado. Pero hay una cosa que sí está pasando y es algo que ustedes están viendo. Y es que la vida del árbol fluye en la rama. La rama sigue siendo rama. Pero ahora en esa rama fluye la vida del árbol. Ahora, tú dirás, uy, Andrei, te sacaste ese ejemplo muy bien pensado. No, está en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ¿y ustedes? Son el pámpano, y ahí todo un texto que ustedes pueden leer, donde le explica eso. Muchachos, cuando decimos ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que quiere decir es que Andrei sigue siendo Andrei. Andrei sigue siendo el Andrei de siempre, con su identidad, con su forma particular de ser, con sus gustos, con sus deseos. Pero hay una diferencia grandísima en Andrei, y es que cambió el origen de su vida. El origen de la rama Andrei, que se sustentaba a sí misma, que todas sus decisiones las tomaba según él consideraba, murió. Ahora, el mismo Andrei, ahora su fuente de origen, su fuente de decisión, su fuente de pensamiento, lo que le guía a él, es Cristo. Ahora es Cristo quien guía su vida. Sigo siendo rama, sigo siendo Andrei, pero ahora el control de esta vida, las decisiones que yo tomo, ahora es mi Señor Jesús quien me guía.
Y aquí viene otro punto interesante y por eso es importante la imagen de la rama y el árbol. Hay personas que creen que tienen que esforzarse para ser buenos cristianos. Tienen que esforzarse para ser buenos hijos de Dios. No, muchachos. La rama no tiene que esforzarse por crecer. La vida que fluye en ella le anima, le alimenta. ¿Qué tal usted comiendo y después de almorzar usted ahí? ¿Y qué está haciendo? No, André, tratando de que me alimente lo que me comí. No, ¿se entiende? ¿Sí? No, muchachos. Pero hay personas que creen que la vida cristiana es así. Yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Y ahora estoy esforzándome. Voy a quitar esto, voy a arreglar esto, y ahora en adelante esto. Y es lo que dice Pablo en Gálatas. ¿Quién les dijo a ustedes que es Cristo más ley? No, muchachos. Dejen que Cristo fluya en ustedes. Miren, esto que les digo es un misterio que es difícil de explicar y que se necesita vivir. Porque de verdad, miren, no es por nada, pero mi esposa se dijo, me quedó difícil poder expresar esto porque es un misterio. No es tratar de parecerme a Cristo. Yo no vivo tratando de ser como Él. Es que eso no tiene que ver con el Evangelio. Lo que Pablo está diciendo no es porque ya no vivo yo, ahora quiero ser como Cristo. No, Él no está diciendo eso. Él está diciendo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, es dejar que Cristo fluya en ti, iglesia. Es empezar tú a estar en comunión con Dios y decir, Señor, guíame. Señor, enséñame. Reconfigura mis gustos, reconfigura mis deseos, lo que a ti no te agrade, dímelo. Empiezo a ir a una fiesta y pienso en Cristo y me comporto porque Cristo está en mí. Estoy conversando con amistades y pienso muy bien lo que sale de mi boca porque Cristo está en mí. Y no es mi esfuerzo, muchachos, es natural. ¿Cómo hacía Andresito que es natural? Te lo voy a explicar de esta manera. Todos tenemos nuestro pasado tortuoso. Yo de mi parte nunca fui una persona grosera. Nunca lo he sido. Alguien que se le sale groserías nunca lo he sido. Pero antes de Cristo yo sí tenía un problema y se los confieso. Por dármelas de chistoso y recochero con mis amigos, pues uno tiende a ser morboso. ¿Han conocido ustedes amigos así? Que a todo chiste con doble sentido y con no sé qué. Yo era de esos. Pero cuando ya empiezo a estar con mi Señor Jesús, cuando empiezo a meterme con Él, a aprender de Él, muchachos, resulta que me empezó a incomodar esas conversaciones y no supe por qué. Ya no me generaban el placer de antes. No sé, me incomodaba. Recuerdo hasta incluso haber discutido con compañeros míos por tanta morbosidad y yo decía, oiga, yo no era así. Recuerdo mucho que después de graduarme habían compañeros de mi colegio que me buscaban para ver si hacíamos rumbas. ¿Saben por qué me buscaban? Porque yo era el que las hacía. Yo era el que las organizaba. Y yo, eso no me place. El trago y todas esas cosas ya no me llenaban. Y miren, muchachos, yo no tuve que decir, uy, no, yo hice la oración de fe en la iglesia, de aquí en adelante, pero una gota de trago. No, simplemente, muchachos, no sé cómo explicárselos, pero ya eso no me satisface. Ya no me llena. Muchachos, eso es dejar que la vida de Cristo fluya en ti, muchachos. Cuando ustedes toman cada decisión de su vida por su cuenta, sin considerar a Dios, es la carne. Pero cuando usted dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, es decir, Señor mío, yo quiero esto, agradezco a mi Padre si me guías, esto agrada a tu corazón. Señor, yo deseo lograr esto. Padre, si a tu corazón agrada, ábreme la puerta, sino que se cierre. Mire, empiezas a involucrar a Dios en todo. Eso es Cristo en mí. Eso es la cruz. Lo que sigue, la otra frase bonita de Pablo, es lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y surge otra pregunta. ¿Cómo vive alguien por la fe del Hijo de Dios cuando todavía siente debilidad, cansancio y miedo? Porque a veces se piensa que vivir en la fe del Hijo de Dios, equivocadamente se piensa que vivir en la fe del Hijo de Dios es andar desconectado de la vida. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No, yo ahorita de ahora en adelante, derechito con Dios. Entonces voy a mandar a la porra a todos mis amigos y solamente gente cristiana en mi celular. De aquí en adelante no.
Va a correr. Todos saben, y solo Marcos, Luis y Jesús eran romanos y se. ¿Es eso vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que es eso? Vivir en la fe del Hijo de Dios es ir a trabajar y decir, uy, yo trabajo allá pero no me junto con esa gente. Porque la Biblia dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Entonces yo voy a empezar a almorzar solo aparte. Ah, no, mentiras. Yo conozco un chino por ahí que como que es cristiano. Voy a pasármela solo con él. ¿Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios? Vivir en la fe del Hijo de Dios será entonces no conocer a nadie más en mi vida sino solo los hermanos de la iglesia. ¿Será que eso es vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Será que vivir en la fe del Hijo de Dios es, no, ya no voy a la universidad a cumplir mi sueño y mi carrera? No, ahorita solo Biblia. ¿Eso es vivir en la fe del Hijo de Dios? ¿Ese es el propósito del Señor con nosotros? Miren, muchachos, la respuesta es lógica y nos brota del corazón, ¿no? Uno dice, no tiene sentido. Ahora, en mí, en este momento, mientras lo digo, suena ridículo, pero muchachos, se sorprenderían la mano de personas afuera que sí lo creen así. Y viven en una burbuja de iglesia donde se desconectan de la realidad de la vida. Eso no es vivir en la fe del Hijo de Dios. Cuando Pablo dice, vivir en la fe del Hijo de Dios tampoco significa negar mis emociones. Entonces, ¿usted está triste, está desanimado? No diga eso. Si usted está desanimado o triste, no lo digas. Tú lo que tienes que decir es, en victoria en el Señor, bendecido y en victoria, siempre, siempre. Así les corra la lágrima aquí y el dolor que tienen en ese momento. ¿Es eso vivir en la fe del Hijo de Dios? Miren, muchachos, a veces nos equivocamos y hacemos unas interpretaciones raras de algo que Dios no ha deseado para ustedes ni para mí. ¿Cómo vive alguien en la fe del Hijo de Dios? Miren, vivir en la fe del Hijo de Dios es reconocer tu realidad, reconocerla. Yo trabajo, yo estudio, yo tengo deudas que pagar, yo tengo recibos, tengo familia, tengo gente a mi alrededor. Soy una persona que a veces me preocupo, me pongo nervioso, me da miedo, a veces me enfermo, a veces no me enfermo, a veces hay cosas que me desaniman, hay cosas que me enojan, hay cosas que me alejan. Ese soy yo y esa es la realidad que me rodea. Pero en medio de esa realidad, vivir en la fe del Hijo de Dios, es decir, tengo toda esta realidad a mi alrededor, pero mi confianza está en Dios. Mi confianza está en Jesús. Y en Él tengo toda mi confianza. Que el mundo me dé la espalda no me importa. Yo sé que mi Señor nunca me la va a dar. Que puedan venir a mí las personas a hacerme daño. Pues, que vengan. Al final de cuentas yo no pierdo. Porque lo que me quita alguien me lo repara Dios por otro lado. Muchachos, vivir en la fe del Hijo de Dios no es vivir en la religión. No es vivir religiosamente. No, vivir en la fe del Hijo de Dios es que cada aspecto de tu vida seas consciente de que eso te rodea, pero seas consciente de que eso lo puedes poner siempre en las manos de Dios. ¿Tienes miedo? Pon tu miedo en las manos del Señor. ¿Estás enfermo? Pon esa enfermedad en las manos de Dios. ¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado? Dile al Señor, Señor, estoy angustiado, pero pongo mi angustia en tus manos, mi Señor, porque sé que de ti todo puedo confiar. ¿Será que están echando gente en todo lado? Señor mío, la única persona que puede poner esa firma donde me echen eras tú. Y si eso llega a pasar, mi Señor, yo sé que contigo voy tranquilo. Todo me va a ayudar para bien. Miren, una persona que vive en la fe del Hijo de Dios es una persona que vive consciente de la presencia de Dios en todo momento. Aún en las situaciones más difíciles. Miren este texto, 2 Corintios 12:10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. ¿Por qué ese man se alegra de eso? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vivir por la fe del Hijo de Dios es en realidad vivir el diseño original de Dios para el ser humano. Miren, dejen de estar sobreviviendo en la vida. Vivan la vida que Dios diseñó para nosotros. Esa es la gran diferencia. Si tú y yo nos controlamos a nosotros mismos, tenemos que tratar de entender esta humanidad, este mundo y a ver cómo sobrevivo en él. Pero si nos sostenemos en Dios, si descansamos en Él, Dios empieza a enseñarnos cómo es realmente esta vida y cómo se puede disfrutar. Y la diferencia es enorme. Y la última frase que dice aquí Pablo, de todo ese verso tan bonito de Gálatas 2:20, dice, quien me amó y dio su vida
por mí. Miren, esa es la raíz de todo. Esa es la raíz de absolutamente todo. Morir al yo, Cristo en mí y caminar en la fe. Estas tres cosas tienen un fundamento precioso. El fundamento es: alguien me amó primero. Alguien me alcanzó. Alguien me amó tanto que murió por mí. Como les decía hace 8 días, el Señor Jesús no le dice a usted que se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, si primero Él no dio el ejemplo. Él dio el ejemplo. No se estimó como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se hizo como nosotros, se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él tiene autoridad para decirte: te estoy pidiendo algo que yo ya hice por ti. Te estoy diciendo que renuncies a tu control porque yo ya lo hice en su momento. Yo no te estoy pidiendo algo que yo no te haya dado. Pero la raíz de aquí, de Pablo, es el amor de Dios. Mire, Pablo no presume que Cristo vive en él. No, él agradece. Él no se impone, él invita. Él no dice: mírenme a mí, mírenme cómo Cristo vive en mí. No, él dice: miren a Cristo en mí. Chicos, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tiene raíz en el que me amó y dio su vida por mí. Muchachos, Jesús dio la vida por ustedes. Dio su vida por amor. Si hay alguien a quien yo le puedo entregar el control de mi vida, es a Jesús, porque Jesús me demostró que a mí me ama mucho. Y si Él a mí me ama mucho, yo no tengo miedo, yo no tengo problema. Yo sé que Él nunca me va a llevar por un mal camino, porque Él ya me demostró que me amaba. Ya no tengo que decir: yo quiero, y Señor, ¿te gustaría? Sino: Señor, lo que tú digas. Claro, ¿cómo no voy a rendir ante Él si me ama? Si me ha demostrado su amor todo el tiempo. El fundamento de Pablo en decir todo esto: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Se fundamenta en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Chicos, la vida cristiana no es una religión más. Aquí ustedes no vienen a ser otro cristiano de religión. Aquí lo que les estamos diciendo es que Cristo dio la vida por ti, que Cristo te quiere dar una buena vida, que Cristo te quiere enseñar a vivir y a dejar de estar sobreviviendo a esa autoobservación en la que vivimos. Jesús quiere darte una nueva vida, pero deja que Cristo viva en ti.